Tal como les había anticipado en el comienzo, de las cosas interesantes que tenemos para conversar es un poco la política del mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo en particular? ¿Qué es lo que está pasando en Oriente? ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa en Israel o en toda la zona correspondiente a ese segmento tan especial? Bueno, para hablar de todo esto, para intercambiar ideas, ha sido convocado nuevamente el embajador, el doctor Manuel Benítez de Castro, y por supuesto también lo he invitado al doctor Guillermo Yanco, porque la negociación tiene algo que ver, yo diría mucho que ver en todo este juego que se está dando en el mundo. Mi estimado, gracias por venir nuevamente al programa, es un gusto siempre. Muchas gracias, yo ya soy un nacido. Claro. Y vengo encantado. Claro. Y Guillermo, por supuesto, también. Gracias, Así Luis. que Muchas gracias. Para mí es un gusto que compartamos este segmento con el doctor. Anticipamos los problemas, anticipamos el problema que originó la muerte de Gaddafi o cómo murió Gaddafi, que hubo distintas versiones al respecto, alguna comparación con lo que ocurrió con otros líderes en ese momento. Bueno, la muerte de Gaddafi da un toque a la situación actual, a lo que es la globalidad, a lo que es, digamos, el orden en el cual estamos entrando. Bastaría tal vez comparar, o sería oportuno comparar, las muertes de Saddam Hussein, de Bin Laden y de Gaddafi, ¿no es cierto? Tres muertes violentas, una muerte precedida por un juicio, pero en la horca, otra muerte, una ejecución, digamos, global, y otra, una ejecución local, pero también global. Tres imágenes brutales, y lo que quiero rescatar de esto no es un juego de palabras, es la brutalidad de la imagen, es decir, cómo la imagen nos va mostrando en un solo spot las diferencias del mundo en que vivimos, las distancias que median entre lo que nosotros consideramos aceptable y las normas bajo las cuales vivimos y pretendemos actuar o imponer tal vez, y este otro mundo en el cual ya no podemos hablar necesariamente de un hecho aislado, en un continente aislado, sino que es también un hecho global, un hecho que nos atañe y que va teniendo su propia normatividad. Ha tocado un tema que para mí realmente es importante desde el punto de vista sociológico, y esto tiene que ver con la idiosincrasia de los pueblos. Es decir, cómo se manifiesta de una manera en esto que usted acaba de decir y cómo se manifiesta en esta otra parte del mundo. Pareciera que los movimientos de oposición son más sangrientos en unos que en otros. Es decir, me da la impresión de que no hay límites. La muerte de Gaddafi, por ejemplo, ha sido una cosa popular, pero sin límite. Alguien que dicen que lo mató en el momento, en otros casos hubo juicio. Es como que hay una concepción completamente distinta. Entonces esto me llama justamente para hacer la diferencia que usted ha realmente realizado de qué es lo que pasa efectivamente. Yo creo que la muerte de Gaddafi en realidad es una muerte en combate. Más allá del hecho de que el tiroteo hubiera terminado, de que Gaddafi se hubiera rendido, en ese momento debió primar un sentimiento, un shock de combate, un sentimiento de combate. Fue muerto además aparentemente por disparos de un joven de 18 años, o sea, no hubo ahí ni una decisión militar, como la hubo en el caso de Bin Laden, ni una decisión jurídica brutal, pero perteneciente a una cultura que la acepta, que la tiene incorporada a su ley, como en el caso de Saddam Hussein. Antes de darle la palabra a Guillermo, quiero completar un poco el concepto como para hablar de todo, y esto tiene que también incorporarse a esto que estamos hablando, porque alguna relación debe existir entre todo esto. La liberación del soldado palestino y la entrega de 1000 rehenes que entrega Israel a cambio del soldado israelí. ¿Esto tiene alguna connotación? Hay que hacer algunas precisiones. En primer lugar, estamos comparando fenómenos muy distintos. Occidente ha procurado esencializar y englobar en una alteridad creada por Occidente a Oriente. Lo que estamos hablando de acá en Oriente, lo que involucra el Medio Oriente, son culturas internamente muy distintas. Farsis, Persia, sunitas, chiitas y ahora también israelíes mucho más cercanos a los occidentales. Dicho esto, el fenómeno, digamos, de la proclamación, el intento de Palestina de ser reconocida como Estado
en Naciones Unidas, la posterior intercambio de prisioneros, la reanudación de los bombardeos con misiles por Hezbollah desde la Franja de Gaza, la represión a su vez israelí, el intento, el éxito de Abbas, del gobierno palestino, de ingresar a la UNESCO, y la decisión de Estados Unidos de retirar los fondos a la UNESCO, que no es la primera vez que lo hace, en realidad forman parte de un curso, de un mismo curso. Y yo diría que es un curso, Israel-Palestina, que lo definiría como un juego de tres con final imposible. Un juego de tres, ¿por qué? Si uno se fija, acá lo que llamamos Palestina no es Palestina. Es Abbas con un gobierno formal, establecido en la zona, con control en la zona de la Cisjordania, Hamás con una fuerte influencia, prácticamente un control de hecho en la zona de Gaza. Son dos jugadores y dos jugadores que compiten entre sí. Abbas avanza formalmente en Naciones Unidas, avanza en la UNESCO, busca rápidamente que el reconocimiento internacional fortalezca a su gobierno. Está usando en realidad la escena internacional para fortalecerse en el campo doméstico, una tendencia que vemos a menudo en otros gobiernos. Por otro lado, Hamás contesta con los hechos. Hace un intercambio largamente esperado, políticamente muy deseado por el gobierno israelí, de 1 por 1000. Esos 1000 no vuelven a pescar, eso se lo aseguro. No son gente que se ha afinado en las artesanías y en las industrias productivas, de modo que es de esperar que ese refuerzo de sangre ya vieja y experta reanude nuevamente las actividades terroristas. Ya han reanudado los bombardeos de misiles, o sea que por un lado tenemos un enfrentamiento caliente, por otro lado tenemos el intento de Palestina de ser reconocido. Guillermo, vos sabés que en todo esto que estamos hablando no hubo nada de negociación. Así que... No, yo creo que hubo negociaciones. Ahora, yo creo que ha habido negociaciones. Lo que ocurre es que no son las negociaciones transparentes ni explícitas, pero evidentemente a partir de lo que dice el embajador Manuel Benítez, esto no se produce porque sí y de manera arbitraria. Hay ciertos matices que permitirían suponer que algunas cosas han sido acordadas. Habrá que determinar cuáles. Vos sabés que en las negociaciones hay una mesa central, que es esta en la que estamos nosotros, pero hay mesas paralelas y hay submesas, en donde lo explícito de esta mesa no es lo que se está manejando en las mesas paralelas o en las submesas. A mí me parece, me gustaría que Manuel por ahí pueda dar más tono de conocimiento a esto, que hay algunas cosas que están flotando como negociaciones. Una que podés percibir, Manuel, puede ser ¿cuál? No, yo coincido con vos, o sea, no en el sentido de que haya una negociación como los acuerdos de paz, claro, a los cuales claro, estamos habituados, claro, pero sí que los servicios tienen un diálogo permanente, claro, que hay un acuerdo así de esta forma. De hecho, el número de 1000 fue propuesto contra la entrega del soldado, el soldado fue preservado con el objeto de una negociación, o sea que efectivamente hay un diálogo. Además, cualquiera que haya estado en la zona, yo he estado en la zona y por eso también te decía un final imposible, cualquiera que haya recorrido la Cisjordania, por ejemplo, para ir de Tel Aviv a Eilat, que es la playa principal, el Mar del Plata, si se quiere, del Estado de Israel, o que haya atravesado la Franja de Gaza, a la cual se ingresa casi naturalmente cuando uno empieza a alejarse un poco de Tel Aviv, comprenda en primer lugar que estamos hablando de ese Estado palestino, una cosa muy especial, donde desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista la masa de ese pueblo palestino que quiere progresar y crecer, tiene o va a tener que tener una relación muy estrecha y muy cooperativa, yo diría casi cotidiana, la tiene de hecho, con el pueblo israelí. O sea, esa es la única... Yo querría comentar esto que Dejá para después del corte comercial. Bien, así lo sigo pensando. Claro. Gracias.